dar la oportunidad de la participación política a los cubanos que así lo deseen, excluir el comunismo, proscribir el comunismo, fundamentar los pilares republicanos de la nación cubana, reconvertir toda la mala imagen, la dialéctica, el fracaso comunicacional o en la comunicación sobre este tema y hacerlo un tema de alguna manera trending. Puede que incluso hoy sea aburrido, pero por el exceso que hemos tenido, pero aún así conquistar muchos frentes políticos y sobre todo conquistar conciencias dentro de Cuba, al menos en el debate. No siempre tiene que ser en el acuerdo en sí mismo con la Constitución de la República, la de 1940, no siempre tiene que ser en el acuerdo en sí mismo con el punto de vista sobre la Constitución de la República, pero sí, por ejemplo, como la filosofía que defiende y practica el doctor Elías Bisset, que no es un amante de la Constitución del 40, que es de los de la opinión que nunca se había debido de cambiar la Constitución de 1901, pero no obstante a ello, en cualquier foro internacional donde ha estado, en cualquier lugar donde se le ha preguntado, defiende la Constitución del 40, primero porque es la nuestra, porque es la de los cubanos, con todos sus defectos, y segundo, porque convierte en ilegítimo al régimen tiránico de La Habana. Una vez que se aprenden esos conceptos, se entienden esos conceptos y se profundizan esos conceptos, se simplifica también los problemas de entre nosotros mismos en la oposición y se ahonda y se profundiza en la visión, no solo del derrocamiento, sino de la esperanza para tener un país mejor y para hacer justicia. Por eso figuras como el doctor Bisset son claves en esta lucha, no por su posicionamiento en la Constitución del 40, sino por su patriotismo y su capacidad. Ojo, hay muchos más, no quiero dejar a nadie fuera, solo estoy dando un ejemplo. Su capacidad de entender algo tan importante y poner por delante el sentido de Estado, la necesidad de aunar y la legitimidad de la República para hacer justicia, incluso de su opinión personal sobre la misma Constitución. Eso es lo que, en mi opinión, hace grande a un hombre de Estado y un patriota. Amén, y con respeto de los demás. Solo estoy poniendo un ejemplo. Dentro del trabajo que hacemos los que defendemos la Constitución del 40, lo más bonito, lo más importante y lo que nuestros detractores no han, no todos, pero al menos algunos, no han sabido entender o no han podido comprender, es que el kit de la cuestión aquí hace tiempo dejó de ser si la Constitución es verde, azul, roja, amarilla, si el artículo 20 o el artículo 30, sino de llevarle la visión y el debate a nuestros compatriotas dentro de Cuba, aquellos que no han tenido la oportunidad de salir o por falta de educación y adoctrinamiento no aún no tienen la visión completa del funcionamiento normal de una vida en libertad, del Estado de Derecho, del funcionamiento orgánico del Estado de Derecho y sus instituciones. Al debatir esto, nosotros le llevamos directamente no solo el conocimiento, sino además infiltramos un veneno en esa sociedad y en esa conciencia que es la visión de cómo se vive en libertad, de cómo se debate para mejorar los servicios públicos, cómo se reduce el gasto público, los gobiernos buenos, los gobiernos malos, los gobiernos pequeños, los gobiernos grandes, el Estado pequeño, el Estado grande. Esa visión y ese debate a través de el debate de la Constitución del 40, es exactamente lo que nos ha llevado a este punto que aunque otros no lo quieran compartir y se respeta, muchos lo consideramos de notable éxito. ¿Por qué? Porque la Constitución cubana de 1940, la Constitución legítima de jure de la República de Cuba, es tema indispensable e irrenunciable en el debate político cubano actual, dentro de lo que existe hoy en la oposición cubana. Ojalá que se sumen más al debate y a la oposición y ojalá que mañana en libertad o después del derrocamiento del régimen el debate sea mucho mayor. Pero en este momento, siéntanse orgullosos, siéntanse felices del trabajo realizado. Repito, no por la defensa del articulado, el punto A o el punto B, sino por la capacidad de empatizar y de transmitir una visión de un país realizable dentro del funcionamiento orgánico de la vida en libertad y las instituciones del Estado de Derecho. Aún así, el control y el sometimiento de la tiranía comunista cubana durante 65 años a la población cubana, el dominio absoluto de la educación, el control dogmático y el adoctrinamiento, el control del lenguaje, la manipulación del lenguaje, crea conceptos y términos y conocimiento o aplicación de términos erróneos en el debate cubano. Algunos con mala intención, con muy mala de hecho, otros con mediocre, una intención mediocre de algún tipo de protagonismo intelectual que no conllevan, otros simplemente de la buena fe y los que no les da la gana, porque no les da la gana, porque nadie tiene que estar obligado a escuchar, a entender o a pensar, y simplemente en algunos casos, el error de concepto, repito, producto de la educación marxista versus la educación libre.
De ahí los términos, por ejemplo, nosotros es como cuando el compañero, uff, comunista, tal. No, compañero solo es una palabra. El español tiene más de 3.500 palabras en el vocabulario, es uno de los idiomas más grandes en vocabulario, es un idioma maravilloso, es una de las lenguas más habladas del mundo también, o que en más países diversos y es algo bueno, es parte de nuestra raíz hispánica y es algo de lo que deberíamos estar orgullosos y no deberíamos de permitir que el comunismo lo secuestre, que el sistema educativo marxista-leninista lo secuestre y cambie los conceptos. Es por ello que hoy pienso tocar algunas cositas pequeñas de pasada. No tengo tiempo para hacer todo lo que quería, pero me comprometo a que vamos a hacer estos programas. De verdad que los vamos a hacer porque, bueno, primero porque lo están pidiendo, cosa que me siento súper orgulloso. Y segundo porque es lo correcto también desde mi punto de vista o el punto de vista de algunos de nosotros. Aclarar puntos como colectivismo e interés colectivo, interés social, interés público, uso público, justicia social desde el punto de vista del socialismo, justicia social desde la doctrina cristiana. Es decir, son cosas que aportan a la cultura general, no restan, aportan a la cultura general. O te puedes quedar con el concepto educativo macarenco, no solo en la filosofía de Macarenco, de Antón Macarenco, sino en la forma educativa del sistema macarenco, que es el puro adoctrinamiento sin cuestionamiento y repite, 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 memoriza y no cuestiones. De ese modo, hay personas y personajes que en estas redes sociales, para, por ejemplo, atacar la Constitución del 40, supongo que por su origen educativo y por su eh, tantos años de vida estudiando marxismo por vocación, para ser historiadores marxistas, terminan confundiendo el lenguaje, la dogmática, la gramática y la comprensión lectora con simplemente eso, una visión completamente producto de la educación macarenco, donde por mucha autoridad que yo diga las cosas, porque lo digo así, porque es así, porque es así, porque es así, parece que estoy diciendo una verdad cuando en realidad lo que estoy diciendo, por ejemplo, puede ser una estupidez o algo producto de la ignorancia. Es por ello que quiero tocar algunos temitas, ya te digo, con calma y ojo, para los amigos, los buenos amigos que no estamos de acuerdo en estas cosas, no es un ataque, no para la gente que no quiere, no se lo tomen a la personal, solo cambien el canal, vean otra cosa o si lo ven, pues no se lo tomen a la personal. Hay dos o tres nada más, dos o tres a los que yo haría esto de un modo más personal, pero tampoco merecen, vamos a decir, el protagonismo, la audiencia o el foco de un canal como el canal Yamil Alias demasiado enfocado en la particularidad de la opinión de alguien o el concepto erróneo de la opinión de alguien. Más allá de la opinión, hay conceptos que son erróneos. Pero volviendo al punto, una de las cosas en las que siempre a mí me han hecho mucha gracia siempre, a veces me ha tocado mucho los timbales, pero generalmente me hace gracia porque cuando las lees o cuando se las enseñas a personas que, vamos a decir, viven en libertad, se las enseñas a un americano, a un europeo, un tal, y le hablas y dices, mira, nosotros tenemos en Cuba esta situación, pero nosotros defendemos la vía constitucional, le explicas lo que es la Constitución de la República, esto, lo otro, y lleva, ah, pero es buena idea, pero... ¿Cuál es el problema? Bueno, uno de los problemas suele ser la mala interpretación que hacen algunos de nuestros compatriotas, repito, producto de la falta de libertad en Cuba que cuando sales afuera, en mi opinión, en algunos casos, sobre todo en los que en un corto plazo quieren abarcar todo lo que se han perdido, es normal eso, ¿eh? Es decir, tú has vivido cohibido de conocimiento y educación toda tu vida y cuando salimos fuera, gracias a Dios, queremos culturizarnos, queremos ver todo lo que no hemos visto, pero entre todo lo que lleva la vida en libertad, pues a veces yo creo que algunos corren demasiado o simplifican mucho. Tampoco es un pecado. Pero están las interpretaciones disparatadas o torticeras de los artículos de la Constitución. En primer lugar, como una visión completamente, es decir, de opiniones que son de un futuro, cosas que van a ocurrir en un futuro si se restaura la Constitución del 40, pero que se supone que tienen que haber tenido una base en el pasado, ¿no? La Constitución cubana de 1940 rigió en Cuba desde el año 1940 hasta el año 52. Después hay una interrupción, una ruptura del orden constitucional y hoy, y solo por hoy, por profundizar en el debate, voy a extender el uso hasta el año 59. Quiero decir, dentro del régimen y el periodo de Batista, yo no considero ni constitucional ni válido y creo que en un país que se respeta un golpe de Estado tiene que pagarse, es un crimen contra la nación y cualquier cosa que signifique normalizar un atentado contra el orden constitucional del país debería ser penado, debe ser penado. En un país que se respeta es penado por la ley. Mira Castillo, por ejemplo, en Perú. Pero bueno, lo que te quiero decir, la gente que habla de la Constitución del 40 de esta manera despectiva asume o da a entender
que desde el año 40 al 59 en Cuba había un régimen comunista. Es decir, usando la lógica de ellos, desde el punto A al punto B. Si la Constitución del 40 es comunista, se aplicó durante 12 años previos y 8 posteriores, pues entonces, durante todo ese tiempo se vivió bajo un régimen comunista en Cuba. Yo pensaba, creo que la mayoría entendemos que el régimen comunista. Saludos, India. Ayer se me olvidó contestarte una cosita. Eh, el régimen comunista se instaura de manera oficial, de manera tiránica, de facto en Cuba después de la llegada de Fidel Castro al poder. Es así, se conoce así, se entiende así, pero repito, estas personas que hablan de la Constitución del 40 es comunista y el artículo 20 es socialista, si te piensas esto, hay ejemplos que a veces dan vergüenza, pero bueno, hoy vamos a tocar un poquito esos puntos. Se supone que la aplicación de esos artículos vamos a decir, en el año 42, en el año 45, en el año 47, en el año 50, pues correspondía a un régimen comunista. Por supuesto no fue así, por supuesto es disparatado. Cualquiera de ustedes puede buscar internet, puede buscar imágenes de archivo, puede buscar datos. Cuba era una república próspera, feliz, libre. No era perfecta, teníamos muchas imperfecciones y convulsiones políticas de un país nuevo, de nueva creación, básicamente un país de 40 años, eso no es nada. Hay países que en los primeros 40 años han tenido 20.000 desastres más graves que eso, han tenido guerras civiles, han tenido problemas estructurales que les ha durado muchas más décadas en solucionarse, pero lo que sí había en Cuba era libertad y búsqueda de la felicidad. El cubano podía prosperar por sí mismo, el cubano podía emprender, el cubano tenía propiedad privada, tenía garantía positiva en ley sobre esa propiedad privada, el naturalismo y los derechos naturales, el positivismo. No existe la aplicación de los derechos naturales si no existiese el positivismo. Usted para tener propiedad privada tiene que tener un título de propiedad, aunque no vamos a entrar en el tema del cuerpo y tal, porque a mí ese debate eh, hay cosas ahí que, bueno, yo discrepo desde. Incluso abren la puerta a determinadas cosas con el tema del aborto y tal, que no me gusta darle cobertura. Pero la realidad es que usted necesita un título de propiedad, necesita un registro de la propiedad, necesita un juzgado, un policía, un algo que defienda su propiedad. Usted en los Estados Unidos puede defender su casa, tiene derecho a portar armas, puede llegar un intruso a su casa y usted dispararle y está defendiendo su vida y su propiedad y su familia y es legal, pero ahí está el punto. Tiene el derecho usted, la ley le reconoce ese derecho en papel. De lo contrario, usted estaría cometiendo un asesinato. Es un ejemplo sencillo de entender. El positivismo es necesario para que se apliquen los derechos naturales y los naturalistas. Pero bueno, eso es otro tema y otro debate filosófico. El punto. Nuestro país era grande, nuestro país era una economía próspera en la región, nuestro país, a petición del presidente de la República, solicitó creo que era un banco norteamericano, no me acuerdo el nombre, la redacción de un informe previo, porque evidentemente éramos también una república floreciente en un momento determinado de convulsión mundial. Estaba también la guerra mundial, hubo crisis, la crisis del 29, hubo toda una serie de afectaciones globales que a nosotros no nos afectaron tanto, pero hizo que nuestra economía de alguna manera se viese directamente beneficiada, pero eran situaciones coyunturales específicas en tiempo. Es decir, vendimos mucho gracias a la Segunda Guerra Mundial, capeamos el temporal de la crisis del 29, pero necesitábamos llevar a cabo reformas estructurales, económicas y sociales para continuar con el progreso y desarrollo de la República. No dio tiempo, se vio cohibido por la convulsión política, el golpe de Estado y el destrozo de la llegada del comunismo. Aún así, Cuba, señores, vamos a ser serios, era un gran país. ¿De qué hablamos si no cuando hablamos de las cosas buenas de nuestros abuelos, de lo felices que eran, de los cubanos con valores, de los valores familiares? ¿De qué hablamos de todos esos conceptos si vivíamos entonces en un país comunista, según los que dicen que la Constitución del 40 es comunista? Estoy usando una lógica simple. Si esto es comunista y se aplicaba, vivíamos en comunismo. Por supuesto que no, todos sabemos que no. Pero esto es especialmente para nuestros compatriotas en Cuba. Siempre lo que yo diga es especialmente para que lo entiendan dentro de Cuba. Volviendo al punto y sin perderme en la perolata, esta es una de las cosas que a mí me hace gracia. Curiosamente, esto viene inspirado, pues ya te digo, por una persona que, independientemente de su posición y su derecho a cambiar y evolucionar en la vida, gracias a Dios, viniendo
ser un marxista redomado, estudioso del marxismo y una persona que públicamente en aquellas redes sociales de Cuba ofrecía, y esto es literal, sus órganos vitales fresquitos y nuevos a Fidel Castro si los necesitaba para que Fidel siguiese viviendo y sanase, pues ya de por sí tendría que hacerte cuestionarte algunas cosas. Pero que además, ya te digo, es un desarrollo del argumento en un estilo macarenco, es decir, en un tono dogmático impositivo que te obvia o no te da tiempo a analizar el argumento y a pues, llevarlo al estudio y a decir a la parte objetiva, decir, espérate un momentico, pero esto es verdad, pues esto me suena un poquito extraño. Por ejemplo, cosas que se dicen, mitos. Hoy no me da tiempo a todo. Aquí hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y uno que directamente no supieron poner el artículo y le hicieron una X. Así que hoy trataré de analizar unos 6, 5, 6 más o menos. El próximo día, pues los otros 5 o 6, porque explicar esto requiere hacerlo bien. No es que lleve tiempo. Es más fácil decir, la C40 comunista apoya la nacionalización de empresas, artículo 213, que ir al artículo 213, leer el artículo 213, confirmar que no pone y no significa lo que se está manipulando aquí y además argumentarlo por qué. Lleva más tiempo. A eso me refiero con la metodología macarenca que se usa en este tipo de afirmaciones, que no van al argumento ni al análisis concreto, sino que van a una serie de imposiciones dogmáticas rápidas, amparados en no sé qué virtud y en no sé qué conocimiento, que son capaces de pasar por encima a, bueno, pues, auténticas eminencias cubanas o auténticas personas que de alguna manera puedes, bueno, y a los conocimientos generales, a los conocimientos que se aplican en el mundo libre. Es por eso que vamos a ir punto a punto, poquito a poco, pero breves y concisos. Apoyar, si la C40 es comunista, porque apoya la nacionalización de empresas según, dicen algunos, en el artículo 213. Vamos rápidamente al artículo 213. Primero, el artículo y cada artículo de la ley está en un espacio concreto donde se está hablando de un tema concreto. Puede ser que ese artículo sea el único que se desarrolla en ese tema o sea parte del tema. El artículo 213 corresponde a algo concreto que se llama el régimen municipal. Es decir, si tú vas a hablar de nacionalización de empresas sobre un artículo que única y exclusivamente ataña a el régimen municipal, ya de por sí hay algo ahí que no cuadra. Es decir, porque tú estás dando a entender que se permite la nacionalización de empresas en todo el país y esto habla únicamente de los municipios. Quizás hay que empezar a enseñarle a los cubanos dentro de Cuba qué son los municipios, cómo funciona el funcionamiento orgánico de los municipios, los ayuntamientos, las comunas, el condado, en las diferentes partes del mundo y qué principios comunes tienen que comparte la Constitución del 40, que se aplica en la Constitución del 40 y que es común al resto de la Organización Mundial de todos los países desarrollados y libres respecto a la organización municipal. Te lo repito, alguien viene y te dice, porque sí, porque le salió de ahí, porque se aburría un día y quiso hacer un PowerPoint cómico, que la Constitución del 40 es comunista porque en el artículo 213 se apoya la nacionalización de empresas. Va a ver, primero, la nacionalización de empresas. Aclaremos términos, porque esa es otra cosa de la terminología. Si la nacionalización de empresas, sea donde sea, se refiere a la confiscación de bienes, en la Constitución cubana de 1940, tanto como en la de 1901, está total y absolutamente prohibida la confiscación de bienes. Eso no existe. Eso es falso. La confiscación de bienes. Confiscar un bien es por imperio de la fuerza de una autoridad de facto quitarte lo que tú tienes sin más. Te lo quité, confiscado, como cuando llegas a la aduana de Cuba y te dicen, no, te pasaste de kilos, te pasaste de libras, trajiste 2 teléfonos más, confiscado, te lo quito porque sí, y te jodes, que eso es lo mismo que robar. Si es eso lo que están dando a entender estos eruditos neófitos del conocimiento y el pensamiento liberal, están en un error. Y usted, compatriota, no se deje engañar. En la Constitución cubana de 1940, la confiscación de bienes está prohibida. Si a nacionalización se refieren a expropiación de compañías previa indemnización, eso no es tan sencillo, no es que se produzca de automático y pasa o puede pasar en cualquier país del mundo libre, desarrollado y capitalista. Ahora, hay leyes, hay procedimientos, hay justicia, sistema judicial, hay escala de valores, valores comerciales, precios, negociaciones, indemnizaciones, hay toda una serie de preceptos y pasos legales que se deben de dar de mutuo acuerdo o en litigio legal.
Pero en ningún caso, en ningún país desarrollado libre, ni con la Constitución del 40 ni nada, se hacen estas cosas. De hecho, a todos estos eruditos, mi pregunta es sencilla, y lo he buscado. Desde el año 1940 hasta el año 1959, en Cuba no se produjo ninguna expropiación de empresas. Ninguna. O al menos yo no la he encontrado. Si alguien la encuentra, yo encantado de verla y de además estudiar el proceso y ver. En Cuba, te repito a ti, pues, no, la nacionalización, la expropiación por la Constitución del 40, en Cuba, mientras rigió la Constitución cubana de 1940, no se produjo ninguna nacionalización de empresa. Dígase expropiación previa, no se produjo. O sea, ya de entrada el argumento se cae, el de que la nacionalización de empresas por algo que nunca pasó. En los tiempos de Batista, en alguna ocasión, cuando hubo huelgas o tal y cual, se llegaron a, de alguna manera, intervenir, no sé, controlar, poner, romper la huelga, para no afectar la producción azucarera, pero fue temporal y en ningún momento se le quitó la propiedad a nadie, a nadie. Eso no ocurrió. Repito, eso no ocurrió. Expropiación, nacionalización de empresas, como dicen ahí. Vamos al término de nacionalización, confiscación, como hizo Hugo Chávez, expropiese, o como hacía Fidel, se llamaba y te la quitaban. Eso no ocurrió desde el año 40 al año 59. No ocurrió. Por tanto, el argumento de por sí mismo se cae. Y entonces te dicen, no, que eso va a pasar en el futuro si pones la Constitución. Coño, pero si no pasó cuando estaba la Constitución, ¿por qué tiene que pasar en el futuro? Es, usa la cabeza para pensar, compatriota. Tú que estás en Cuba, usa la cabeza para razonar y pensar. Pero vamos, una vez explicado esto, al tema del régimen municipal. ¿Qué es el régimen municipal? El régimen municipal es la forma en la que se organiza y se distribuye la organización municipal, es decir, la organización de municipios, localidades, cómo se presta la organización de los servicios públicos, cómo se organiza la recaudación de impuestos en esa localidad, cómo se organiza en general la sociedad de manera administrativa. Ahora yo te pregunto, ¿qué tiene que ver esto con la nacionalización de empresas? Ah, no, espérate, ya entendí. Porque dice, no sé, dicen inciso C, déjame ver. eh, Dentro del apartado régimen municipal, artículo 210, 211, 212, 213, dice, corresponde al gobierno municipal. Vuelvo al punto. Apoya la nacionalización de empresas, artículo 213. El artículo 213 comienza diciéndote, corresponde especialmente al gobierno municipal. ¿Qué tiene que ver eso con la nacionalización de empresas? Piensa por ti mismo. Suministrar todos los servicios públicos locales, comprar, construir y operar empresas de servicios públicos o prestar dichos servicios mediante concesión o contrato. Visa pública, porque... Señores, compatriotas, déjame explicarte algo a ti, especialmente que está en Cuba. Yo doy por hecho que los de fuera lo entienden. Doy por hecho. Todas las ciudades del mundo, libre, capitalista y desarrollado, tienen o empresas públicas o instituciones, parte del gobierno local, ayuntamiento, comuna, condado, que funcionan como empresas públicas para prestar servicios públicos municipales. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces no son una empresa, pero funcionan como una empresa, tienen tarifas, generan unos beneficios para sufragar los gastos que esos servicios conllevan, sin tener que cargarlo en el erario público o en los impuestos a los ciudadanos de dicho municipio, localidad, comuna, ayuntamiento o condado. Eso es normal, eso funciona en el mundo entero, incluso en las ciudades de los más aguerridos contrarios a la Constitución del 40, en todas sus ciudades tienen empresas de servicios públicos, entidades municipales que actúan como empresas de servicios públicos o, lo más importante y lo que siempre se les olvida y lo que les revienta el argumento simplista y banal es que no dice que hay que crearlas todas públicas, dice que o las crean o las ofertan en contrato público. ¿Qué es la oferta pública? Por ejemplo, el servicio municipal de basuras. ¿Por qué tiene que ser un servicio municipal de basuras? Porque no tenemos la garantía de que el ser humano es perfecto, el ser humano es imperfecto. Por tanto, en mi calle puede que yo me encargue de contratar a un camión que venga y me recoja la basura, pero puede que mi vecino sea un cochino de mierda
y no recoja su basura. Y al no recoger su basura y acumularla, crea un foco de infección. Y ese foco de infección me puede afectar a mí, al vecino, al otro y al otro. Por esa razón, porque los seres humanos somos imperfectos, hay cosas que forman parte del pacto social, del acuerdo social para vivir en una sociedad, donde renunciamos a determinadas libertades individuales, como decidir que yo contrato mi basura yo solito, en base a unas garantías, a una protección y a un bienestar común o bienestar colectivo, que no tiene absolutamente nada que ver con el colectivismo comunista. No tiene nada que ver. Pero ahorita te desarrollo ese punto, porque ya te digo, eso es parte de que si tú has estudiado 5 años de marxismo y tú solo has entendido que cada vez que digan la palabra colectivi, eso es marxismo, es normal que tú identifiques con esa palabra todo como marxismo. Eso es parte de un trauma. Poco a poco, con el tiempo, con el paso de los años, seguramente lo irás superando. Volviendo al punto. Servicio municipal de basura. Este ayuntamiento, esta comuna, no quiere, o dice, a ver, ¿por qué yo tengo, a mí hay que suministrar un servicio público, hay que recoger la basura. No solo hay que recoger la basura, después hay que botarla en un lugar que tenga las condiciones para reciclar esa basura o darle un tratamiento a los residuos, porque tampoco es que yo compre 50 camiones, recoja la basura y la tire en la orilla del mar o la tire para el mar. Obviamente no se trata de eso, ¿verdad? ¿A qué no? Entonces, hay una serie de problemáticas derivadas de este servicio público. Este ayuntamiento, que es liberal, que quiere reducir los costes, que no quiere tener un gasto público desorbitado y no quiere tener funcionarios o parte de esa empresa pública porque dice, este no es mi trabajo, porque eso es parte de la sociedad. ¿Tú quieres acabar con el socialismo y el comunismo? Educa a la gente. Y la sociedad que vote con ese criterio educativo. Una sociedad corrupta va a producir corrupción, sea cual sea la constitución. Una sociedad sin educación va a producir unos políticos y una clase política y un sistema podrido. Pero si educamos a la gente y votamos en consecuencia, puede que a quien votemos de alcalde, a quien votemos de regidor del condado, a quien votemos como líder de la comuna, en los diferentes modelos de los diferentes países, pues tenga la visión y la capacidad de decir, espérate, yo no quiero tener una empresa de camiones, yo no quiero estar pensando cuando se rompa un camión, cuando haya que cambiarle las gomas de invierno, las gomas de verano al camión, yo no quiero. Pero los ciudadanos tienen que tener este servicio. ¿Los ciudadanos están dispuestos a pagar este servicio? Sí, claro, tienen que pagar este servicio porque no tienen la capacidad tampoco por ellos mismos de recoger o de que todos recojan. Perfecto. ¿Qué hacemos? Un contrato público. Esta comuna oferta públicamente y dice, el que quiera tener una empresa de recogida de basuras o recoger la basura de aquí, que venga y presente una oferta. Las condiciones son, tiene que recogerla 3 días a la semana, tiene que tener capacidad para que cuando se le rompan 5 camiones o cuando haya que una emergencia pueda recogerla. Además, tiene que garantizar que la bote en un lugar certificado para el tratamiento de residuos. Bueno, pues se junta el de la empresa de camiones con el de la empresa de tratamiento de residuos y dice, mira, vamos a hacer un consorcio. Entre los dos vamos a crear una compañía, una nueva compañía, que se llame Consorcio de Recogida de Basura Municipal. Esa gente, tú pones los camiones, yo pongo la planta, tú cuántos trabajadores tienes, cuántos hay, hacemos los números, vamos a decirle al ayuntamiento que nosotros hacemos este trabajo por 50.000. Es un ejemplo sin más. Ah, el ayuntamiento dice 50.000, ok, en esos 50.000 me cubres esto y esto y esto, vale. Con estos 50.000 yo puedo cubrir este servicio, tú le cobras directamente al cliente, la basura, la ciudad está limpia, los residuos son correctamente tratados y yo no tengo que subir los impuestos a los ciudadanos. Perfecto, me cuadra. Eso es el régimen municipal, a un ejemplo sencillo. Por supuesto, hay muchas más cosas. Yo creo que esto es sencillo de entender y yo lo que no entiendo es que alguien que viva en Estados Unidos, que viva en Miami, que viva en España, que viva en Costa Rica, no sepa entender la diferencia después de tantos años viviendo en libertad de lo que significa el régimen municipal, como dice el título, régimen municipal, con la nacionalización de empresas. Es absurdo. Es, como mínimo, insultante es un insulto a la inteligencia, vamos a ser sinceros. Que no te gusta, está bien. Que no la quieres, está bien. Pero mentir, manipular o aprovecharte de, no sé, es feo. En mi opinión es muy feo. Especialmente para ustedes, compatriotas que están en Cuba. Así funciona, como norma general, cualquier ciudad del mundo. El que sepa un ejemplo de ciudad que no tenga servicios públicos municipales, que no tenga oferta pública de servicios municipales, por favor que nos lo diga, que lo explique. ¿Sabes qué pasa? Que no existe eso, querido compatriota. No obstante a eso, para aquellos que, a pesar de vivir en libertad en ciudades donde se aplican exactamente este orden de servicios, no lo han entendido, he encontrado un video que quizás les pueda ayudar.
con la mejor de las intenciones y con todo el cariño del mundo, es un video súper educativo que se usa para personas que se van introduciendo en la conducta cívica, la educación y la vida en libertad. De hecho, es un video que se hace con la mejor de las intenciones, quiero pensar, para lo mejor de nuestras sociedades, los niños. Es por ello que creo que quizás con este video puedan entender, al menos en parte, de qué se tratan los servicios públicos y la oferta pública. El ayuntamiento organiza y controla el funcionamiento de los servicios públicos municipales. Entre los servicios principales podemos destacar los siguientes: la limpieza de las calles, la recogida de basura y limpieza de parques y jardines, la distribución del agua y conservación de alcantarillas, los servicios sociales como la sanidad. ¿Lo entendiste hasta aquí? Bueno, vamos de vuelta a la educación cívica nuevamente. Los servicios municipales, el cuidado de los parques, las bibliotecas públicas, esos son servicios públicos municipales. Aunque no sean empresas creadas con un carácter lucrativo como tal, tienen que ser viables para no arruinar el gasto público. Por eso tienen que tener una dirección empresarial, un marketing, una viabilidad económica, una tarifa que además va evolucionando según va subiendo el índice de valor. ¿Entiendes? Y generalmente, aunque no compite a precios de, vamos a decir, de lo más alto que pueda llegar al mercado, tienen que tener precios competitivos para ser viables y sufragar los gastos. Por eso los camiones de basura, por eso vienen los camiones a tu casa todas las noches y los recogen y esas personas cobran un salario. ¿Entiendes? En algunos casos, en ciudades grandes, se han probado determinados servicios públicos que han funcionado bien, en otros han derivado en corrupción y en otros funcionan por oferta pública perfectamente. Pero vuelvo y te repito, esto se le enseña a los niños cuando viven en libertad y se van introduciendo en la vida y en la conducta cívica de la sociedad en la que vivimos. Yo pienso que algunos adultos también lo pueden entender si lo explicamos despacito y en un término, repito, que hasta los niños lo entiendan. Que atienden a las personas que lo necesitan, el mantenimiento de las calles y el mobiliario, como las farolas o los bancos y las señales de tráfico, los transportes públicos, la seguridad, de la cual se encargan bomberos y policías, Policía municipal, los servicios de emergencias, como las ambulancias, la educación, la cultura y el deporte, por medio de bibliotecas, museos, biblioteca municipal, o polideportivos museo municipal, y la organización de fiestas. Hecha y hasta las Vamos a fiestas. ver si lo habéis entendido. Comienza nuestra ronda de preguntas. ¿Lo habéis entendido, chicos? Nacionalización de empresas no tiene absolutamente nada que ver con la organización del régimen municipal y las empresas de servicios públicos municipales, los contratos y subcontratos para los servicios públicos municipales. Yo creo que sí. Creo que es sencillo. Venga, hagan un intento de verdad. Por favor, seamos serios. Sé que hay gente en Cuba, compatriotas que se ilusionarían de decir, coño, en vez de tener la mierda esta del partido municipal, del partido provincial, que aquí, ¿qué es lo que te pasa en Cuba? El servicio municipal viene directamente desde La Habana, por una instrucción de la provincia, el de la provincia este, y no tiene nada que ver. Todo es corrupto, todo se lo roban, nada funciona, no hay oferta pública. Es decir, no pueden juntarse 20 santiagueros, 20 habaneros, 20 matanceros y decir, oye, espérate un momentico, vamos a crear esto nosotros, podemos hacerlo bien, podemos ganar dinero y además podemos contribuir al bienestar público y social de la ciudad, podemos contribuir a que nuestra ciudad avance, mejore, sea bonita, esté limpia, prospere y además tener beneficios. ¿Entiendes? Eso pasa en Cuba y esto merece la pena explicárselo bien a la gente en Cuba. Conste que este video no es para la gente en Cuba, que estoy seguro que lo entienden mejor. Este video es para algunas personas que todavía, estando fuera de Cuba, no lo han entendido. Yo creo que es sencillo, ¿eh? ¿Verdad? Díganme si me falta algo, si creen que le debería añadir alguna cosa o, por ejemplo, ya me estoy extendiendo en cada punto, pero puse al azar, empecé a buscar, disculpen que tengo el tablet aquí abajo, estoy leyendo un poco lo que había preparado. Las 50 ciudades con mejores servicios públicos del mundo. No hay un ranking como tal, pero entre ellos encontré, por ejemplo, en Europa, Viena, Austria, Copenhague, Zurich, Austria, Copenhague, lo mismo, pero Viena, Austria, Zurich, Estocolmo,
Helsinki, Ámsterdam, París, Madrid, Hamburgo, que tienen en común, por ejemplo, la Vienen Line, servicio público de transporte en Viena, catalogado como uno de los mejores servicios de transporte público del mundo. ¿Eso tiene algo que ver con nacionalización de empresas? ¿No crees que eso encaja en aquello de la creación de empresas públicas para generar servicios, tal, o contratos públicos? ¿O no crees que tiene algo más que ver por ahí que el disparate de decir que eso significa nacionalización de empresas? De hecho, es que en Cuba estos servicios públicos municipales existían y existieron desde el año 40, antes también, pero bajo el orden constitucional del 40, sin necesidad de que a nadie le quitasen la empresa de transportes públicos. Y de hecho había muchas empresas de transporte públicos de servicios públicos que eran privadas. Búsquenla, búsquenla, va, que la pueden encontrar, muchachos, hagan el trabajo. Eran empresas privadas que brindaban servicios públicos. ¿Por qué? Porque ofertaban las rutas. La ruta de La Habana a no sé dónde, ¿quién la quiere coger? Y venía una empresa y decía, yo pongo los autocares de La Habana a tal lugar. ¿Y cómo? Y así, así, así cuesta. Y se generaba negocio, se generaba servicio y se generaba una ciudad en movimiento, lo cual es bueno para la economía y para el desarrollo de dicha ciudad. Eso pasaba en Cuba, niños, desde los años 1940 hasta el año 1959. Después de eso, se jodió todo. Eh, la empresa municipal de Madrid de Transporte, la AMT, tiene un gran funcionamiento. América del Norte, Toronto, Vancouver, San Francisco, Seattle, Montreal, Chicago, Portland, Boston, empresas normales, tienen servicios públicos. Ejemplos de las 50 mejores, todas tienen. América Latina, Curitiba, Medellín. Medellín, el ejemplo es la que gestiona los servicios de agua, energía y telecomunicaciones. Santiago de Chile, Montevideo, Buenos Aires, donde gobierna Milei. Ciudad de México, Quito, Sao Paulo, Bogotá, Lima, Asia, Singapur, Tokio, Seúl, Sydney, Melbourne, Hong Kong, Osaka, Shanghái, Wellington, Nueva Zelanda, Taipei, Taiwán. Todas esas ciudades tienen empresas de servicios públicos municipales u ofertas públicas para los servicios públicos municipales, tal y como se usa el precepto desde el año 40 en nuestro país. Si tú eres una persona mínimamente capaz de razonar, justifícame y explícame qué tiene que ver que yo te ponga en un PowerPoint